A ver, em, ¿logran ver la pantalla? Sí, tratando de acomodarlo un poco. Sí, sí se ve, doctor. Ya, lo que pasa es que no puedo moverlo en el mismo Meet. Espera un momento. Ya, Sí ¿lo se pueden ve, ver? doctor. Sí, ¿no? Ok, ya, miren. Aquí en esta primer esquema, lo que es un resumen, recuerden, de las funciones principales que cumple el riñón, ¿ya? Y las he dividido en cuatro importantes. Em, Una que tiene que ver con el equilibrio hídrico y electrolítico, que lo ven al lado izquierdo de sus pantallas. Esto tiene que ver con la regulación principalmente del agua, del sodio y del potasio, ¿no? Este equilibrio hídrico y electrolítico lo hace a través de los gradientes, que lo hemos visto en la práctica número uno, cómo hacen los movimientos de un lado u otro y también cómo sucede finalmente el gradiente osmolar. Recuerden, como ustedes ven en este cuadrito, lo ven acá, recuerden que la osmolaridad de la orina va desde 300, que es muy diluida, hasta 1200, que es muy concentrada. Entonces, esos son los rangos de la osmolaridad urinaria, ¿no? Entonces, a esos rangos uno puede llegar en dilución o en concentración de acuerdo a lo que el cuerpo necesite. Eso quien lo regula, el riñón, ¿no? Es un equilibrio hídrico y electrolítico, es número uno. Número dos, recordar que tiene una función endocrina, básicamente por la síntesis de dos componentes importantes, como son la eritropoyetina y la renina, ¿no? La eritropoyetina, que tiene que ver directamente con la formación de glóbulos rojos, y la retina, que tiene que ver directamente con el sistema renina, angiotensina, aldosterona y que regula la presión arterial. Es por eso que tienen que recordar que el riñón, al afectarse o haber un daño renal, de todas maneras va a afectar la presión arterial. Es muy frecuente que los pacientes con daño renal o falla renal tengan a la vez también hipertensión arterial, ¿no? Por la falta de regulación, por el tema de la alteración de la renina. Una otra función tiene que ver con la excreción y el equilibrio del pH, ¿no? Tiene que ver con la eliminación de los desechos, la urea, creatinina, fármacos, ¿no? Y manteniendo el pH sanguíneo. Hemos visto que en el capítulo respiratorio el CO2 se encargaba de hacer los equilibrios a nivel del sistema pulmonar. En el riñón es el bicarbonato que hace esa función, ¿no? Entonces también tiene una función de excretar y de mantener equilibrado el pH. Y finalmente tiene una función principal también que tiene que ver con el metabolismo óseo, que es conversión de la vitamina D a la forma activa. Esto también es sumamente importante. El riñón se encarga de transformar la vitamina D en forma activa, ¿de acuerdo? Eso hace de que pueda ser utilizada esta vitamina D por el organismo. Si no funciona el riñón de forma adecuada, no va a sintetizar la enzima que convierte la vitamina D en forma activa, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser utilizada finalmente por la parte ósea, ¿no? Y pueda ser utilizada por el organismo. Entonces, nuevamente es importante que recuerden que los pacientes que tienen fallas renales o que tienen insuficiencia renal también tienen un déficit de vitamina D porque dejan de producir la forma activa. Entonces, se tienen que suplementar. Esos son pacientes que tienen que tomar de por vida vitamina D en cápsulas, ¿no? En forma activa, porque sabemos que su propio riñón no lo va a poder realizar. Entonces, estos son el resumen básicamente de las funciones para empezar por ahí, ¿de acuerdo? Ahora,
sigamos. Voy a ver si están... A veces mi internet se va. ¿Dónde están? Acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Ya, estoy en mi casa. Entonces, esto es otra cosa fundamental que tiene que ver con la estructura del riñón, ¿de acuerdo? Y la estructura de la nefrona. Existen dos tipos de nefrona, ¿de acuerdo? La nefrona cortical y la nefrona medular. Y a mí lo que me interesa de esta parte es que entiendan dos cosas básicamente, ¿de acuerdo? Uno, ¿cuál es la proporción de la cortical versus la medular? Se dan cuenta que largamente la proporción de nefronas corticales es mucho mayor que la nefrona medular. Y lo segundo, que es importantísimo que lo tengan en cuenta, es cuál es la función. La parte cortical es principalmente irrigación y filtración. Y la parte medular es concentración. Eso es súper importante porque son funciones distintas. Entonces, la corteza renal o las nefronas a nivel de la corteza se encargan principalmente de la irrigación y de la filtración. Y las nefronas de la médula renal, se encargan principalmente de la concentración. Esto es bien importante porque yo tengo entendido que en histología ya deberían haber visto la diferenciación córtico-medular. Por ejemplo, cuando uno tiene una falla renal y tiene una enfermedad renal de mucho tiempo, normalmente el nefrólogo lo que va a hacer es sacar una biopsia. Y la biopsia la sacan del tejido renal. Sacar una biopsia renal es sencillo, es un órgano accesible. Se hace con una aguja y con una guía de ecografía y se puede sacar un pedazo de tejido de riñón. Y eso se lleva a estudiar al microscopio. Cuando el patólogo o el que ve el tejido renal en el microscopio ve un riñón que funciona de forma adecuada o que tiene un funcionamiento adecuado, lo que va a ver es una diferenciación córtico-medular bastante clara. Cuando un patólogo o un médico que hace histología ve una diferenciación alterada, es decir, ya no existe esta diferenciación entre la corteza y la médula, eso significa daño renal. ¿Ok? Entonces, es bien importante que tengan en cuenta cuál es la función de cada una y cuál es la diferencia entre una con otra. ¿Ok? Bueno. Y acá pasamos a la parte de la barrera, que es el primer, empezamos a ver lo que es el filtro, ¿no? El filtro del glomérulo, cómo empiezan a filtrar. Son 3 capas, ¿de acuerdo? La primera capa es la capa más interna, la que está en contacto con las arteriolas. Esta capa es la capa que está en contacto con los hematíes, con los glóbulos rojos. Por eso ven en el esquema los glóbulos rojos. Esta primera capa se llama un endotelio fenestrado. Entonces va a permitir el paso del plasma, pero retiene las células sanguíneas. Es decir, no pasan los hematíes. Ojo, primer dato importante. En la primera barrera va a pasar el plasma, pero no pasa hematíes. ¿De acuerdo? Es por eso que nosotros no orinamos hematíes. Es por eso que es totalmente anormal si algún paciente orinara hematíes o orinara sangre. Ahí hay un problema, hay una enfermedad, una patología, algún daño. De manera natural, el hematíe es el primero que se filtra, no pasa. ¿De acuerdo? O en todo caso es el primero que no se filtra, mejor dicho, ¿de acuerdo? No pasa. Segundo, está la membrana basal glomerular. Ese también es el segundo filtro. Entonces vamos, el primero ya hemos visto que es el endotelio fenestrado. El segundo es la membrana basal glomerular. ¿Cuál es esta membrana? Es la membrana encargada de que las moléculas grandes no pasen. Aquí el corte más o menos son de 70 kilodaltons, o sea, quiere decir de que una molécula mayor de ese número no debería pasar. Si ustedes ven el esquema en la pantalla, está lleno como un enmarañado porque no deja que pasen moléculas grandes. Esa es función de la membrana basal glomerular. Y en tercer lugar tenemos los podocitos.
que son los que impiden que moléculas de cargas negativas o aniones también pasen. Entonces, en resumen, tenemos filtros de varios tipos. Primer filtro con los glóbulos rojos y los segundos y terceros filtros tienen que ver con el impedimento del pasaje de una molécula que sea muy grande o que sea de carga negativa. Porque las moléculas de carga negativa, o sea, los aniones, no van a pasar porque se repelen por los podocitos. Muy bien. Y finalmente llegamos a la parte del diagrama de la hendidura, que es el último filtro, el control de seguridad, el final. Hemos visto, ¿no?, la membrana fenestrada, hemos visto la membrana basal glomerular, hemos visto los podocitos, y seguimos avanzando y vemos ya la parte que es la hendidura, ¿no? Esto es importante porque depende de la nefrina, que es una glucoproteína, ¿de acuerdo? Pero existen enfermedades congénitas, como ustedes ven en su pantalla, que es, por ejemplo, el síndrome nefrótico. Esta es una condición con la que el paciente nace de manera genética, es una mutación del gen. ¿En qué termina esto? Termina en que destruye o sea, la nefrina, en lugar de formar el esqueleto del filtro de forma natural, lo que hace en ese síndrome es destruirlo. Y al destruir este último control o la hendidura, lo que va a empezar es a filtrar moléculas de gran tamaño que no deberían filtrarse. Un ejemplo es la albúmina. Es por eso que los pacientes que tienen síndrome nefrótico tienen pérdida de albúmina. Y al perderse la albúmina también se pierde la presión oncótica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende finalmente la filtración? La filtración depende básicamente del equilibrio de tres fuerzas. Tres. Fuerza tiene que ver presión coloidosmótica, presión de la cápsula de Bowman y presión hidrostática glomerular. Esas son las tres tipos de fuerzas o las tres presiones que están en equilibrio para realizar el filtrado. Las dos primeras que he mencionado, la presión coilodosmótica y la presión de la cápsula de Bowman, interfieren con el filtrado, detienen el filtrado, lo disminuyen el filtrado. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas o los tipos de presiones que van en contra del filtrado? Son dos, la presión coilodosmótica y la presión de la cápsula de Bowman. ¿Y cuál es la presión que está a favor del filtrado? Es la presión hidrostática del glomérulo. Entonces, cuando uno hace sumas y restas, porque ya todo está medido, se dan cuenta que las fuerzas de retención o las fuerzas que son las que impiden o disminuyen el filtrado suman 50 milímetros de mercurio, mientras que las fuerzas que favorecen el filtrado son de 60. Por lo tanto, la diferencia es de 10 milímetros de mercurio, que es la presión neta de filtración. Es una presión constante. Siempre las fuerzas que retiene van a perder porque se necesita filtrar, ¿no? Imagínense si fuera al revés y no se filtra, estaríamos en problemas, ¿no? Esta presión de 10 milímetros de mercurio, que es la diferencia entre las que presionan el filtrado y las que lo detienen, te da una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. Ese valor sí es importante que lo sepan. ¿Cuánto es? Es 125 mililitros por minuto, es la tasa de filtración glomerular de un hombre adulto promedio. ¿De acuerdo? 125 mililitros por minuto. Entonces, ya hemos visto cómo es que funciona, o sea, cómo es que la presión, no hemos visto cómo ahora lo de la presión
tiene, o sea, tiene un protagonismo en la dinámica de la filtración, y ahora vamos a ver cómo se regula. Perdón, Profe, había una pregunta, creo. Sí. sí, profe, disculpe, en la parte de arriba de la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto y había una relación de 124:1, me parece. 124 me parece que eran segregados y uno reabsorbido o algo así. ¿124 de qué? Mililitros por minuto de la tasa de filtración glomerular. Ah, ya, sí. O sea, lo que pasa es que al final el riñón reabsorbe el 99% de lo que le llega. O sea, esa orina que nosotros hacemos diariamente es realmente del 100, o sea, del 100% que llega al riñón, el 99 se reabsorbe y el 1 se elimina. Pero esa es otra cosa. Ahorita yo estoy hablando de la tasa de filtrado glomerular, que es una tasa de 125 mililitros por minuto. Claro, si tú quieres decirlo, entonces de los 125, uno se pierde y 124. No, no es tan así porque ya esos 125 son los que se van a filtrar. Entonces, realmente de ahí, de esos 125 que se van a filtrar, claro, el 99% se va a reabsorber. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, en la... Espérenme un minutito. Me voy a comer una trufa para que no me dé sueño. Está buena. Me hacen acordar. Si les va bien, les llevo. Ya bueno. Ay, ay. Continuamos. Entonces, ya hemos visto, ¿de acuerdo? Cómo, es que- cómo la presión, o sea, cómo la diferencia de presiones, las que se oponen versus las que lo favorecen, cómo gana. Ojo, un detalle que no sé si se han dado cuenta. Mira, voy a resaltar lo anterior. Al final, ustedes ven entre sumas y restas, las fuerzas que lo retienen el filtrado y las fuerzas que favorecen el filtrado, al final gana las que la favorecen, evidentemente. Si no, el riñón no filtraría nada, pues, ¿no? Tiene que ganar. Pero ojo, no es que gane por mucho, ¿no? O sea, no es que le gane y le saque una gran ventaja, ¿no? No es que sea, pues, un escándalo, ¿no? Así como el partido de ayer, ¿no? No, ¿no? Sino esto es una ventaja pequeñita. O sea, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre lo que se opone y lo que favorece es solamente 10 milímetros de mercurio. Si son observadores y son curiosos, se van a dar cuenta que, entonces, este tira y afloja o este sumas y restas, al final solamente 10. Es poquito. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema frágil. Quiere decir que la tasa de filtrado se puede alterar con facilidad, porque basta con que yo mueva un poquito de presión en las fuerzas de retención o que disminuya un poquito de presión en la presión hidrostática, ya altera mi filtrado. ¿Se entiende? O sea, es un valor pequeño. O sea, no es que, a ver, no es que las fuerzas de retención sean 40 y las de salida sean 200. Ah, pues ya, son 160 diferencias. No, son solo 10. O sea, es un sistema frágil. Es por eso que el riñón se afecta con mucha facilidad. La tasa de filtrado glomerular es una tasa que se afecta con mucha facilidad. En medicina es bien frecuente que el riñón sufra. Claro, después se repone. El riñón es noble, se cura y se repone. Pero casi siempre el riñón sufre. Si tomaste mucha agua, si tomaste poca agua, si tomaste medicamentos, si te pusiste un fármaco, si te pusiste un anestésico, siempre el riñón paga pato. O sea, la tasa de filtrado es bien frágil, ¿no? Miren
sean curiosos cómo es la diferencia entre una y otra. Bueno, ya continuamos. Entonces, ahora vamos a ver, entonces, ya hemos aprendido cómo esto, cómo esto, ya, hemos aprendido cómo esto es la diferencia de presiones y ahora vamos a ver cómo se regula. O sea, cómo se regula. Y el filtrado se autorregula. ¿Con qué? ¿Por qué? Yo acabo de decir, el filtrado promedio tiene que ser 125 mililitros por minuto. Quiere decir de que en cada minuto tienen que entrar 125 mililitros de sangre. ¿Ok? Listo. Pero esos 125 tienen que ser constantes. Constantes. No es que en un minuto van a entrar 104, el siguiente minuto van a entrar 180, el siguiente 132 y el siguiente 145. No. No funciona así el riñón. El riñón no está preparado para cambios de presión. Ojo con lo que estoy diciendo. No está preparado para cambios bruscos de presión. Si el riñón se expone a cambios bruscos de presión, tanto presión baja o presión alta, el riñón se va a dañar. Es por eso que la mayoría de pacientes que son hipertensos a la larga tienen problemas renales. Entonces, existe un mecanismo, o mejor dicho, existen dos mecanismos que son los mecanismos que hacen que se regule el filtrado a través de la presión, que es, uno, el mecanismo miogénico, que básicamente depende del estiramiento vascular con la apertura de canales de calcio. Entonces, el mecanismo miogénico es un mecanismo básicamente anatómico, porque tiene que ver con el estiramiento del vaso, con el cambio de forma del vaso, y depende del calcio. ¿De acuerdo? En cambio, el otro mecanismo de regulación, que es el feedback tubular, ese no es un mecanismo anatómico, es un mecanismo de feedback fisiológico que tiene que ver con la mácula densa, que es la que sensa la cantidad de sodio, le da un feedback, ¿no? al túbulo para que pueda absorber o secretar mayor o menor sodio para que la arteriola en ese momento responda haciendo vasoconstricción o vasodilatación. Estos dos mecanismos, el miógeno y el feedback tubular, tienen como objetivo mantener la tasa de filtrado constante. Ese es su objetivo. Dos tipos diferentes de mecanismos con el mismo objetivo. ¿Ok? Muy bien. El multiplicador de contracorriente, ¿de acuerdo? Que es básicamente el sistema que determina la osmolaridad urinaria, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que se sucede en el asa de Henle primero y que tiene dos ramas, la rama descendente y la rama ascendente. La rama descendente es permeable al agua. Cuando va bajando el flujo por esa rama, el agua va saliendo. Y cuando sigue el camino y empieza a ascender, a subir, ahí lo que salen son los solutos. Miren, si ustedes son curiosos, se van a dar cuenta que en la gráfica arriba dice 300 y abajo dice 1200. ¿Por qué es el sistema multiplicador? ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes tienen en una zona 1200, hay mucha osmolaridad. Acuérdense del mecanismo de ósmosis. Cuando hay mucha osmolaridad, el agua tiende a ir hacia esa zona para diluirla. Es el mecanismo de la naturaleza. Por lo tanto, el agua sale. Pero luego el agua se diluye tanto que llega a 300 milimoles y está totalmente diluido. Y acá el agua tiene que volver a entrar. Más bien tienen que salir los solutos. ¿Para qué salen los solutos? Para volver a concentrar el agua. ¿Qué pasa con el agua? Al estar en un estado concentrado, sale. ¿Qué pasa al salir? Se diluye. ¿Qué pasa cuando se diluye? El agua entra.
¿Qué pasa con los solutos? Los solutos salen. ¿Qué pasa con el soluto? Se concentra. Y así puedo quedarme toda la noche hablando lo mismo. Eso significa multiplicando. Ese es el sistema que multiplica y multiplica y multiplica una y otra vez. Concentra, diluye, concentra, diluye, concentra, diluye, concentra, diluye. Lo va haciendo hasta que la orina sale con una concentración que es necesaria para ese momento del organismo. No es lo mismo orinar después de haber corrido una maratón que orinar después de haber ido al cine. No es lo mismo. Después de haber ido al cine, probablemente te compraste tu combo de canchita y tu gaseosa, tu agua, y probablemente vayas al baño porque te has tomado 1 litro de líquido. Pero si vienes a correr una maratón, probablemente no orines nada porque necesitas concentrar agua. Entonces, este mecanismo es ese sentido, se llama multiplicador de contracorriente. ¿Por qué contracorriente? Porque va una corriente de un lado a otro y multiplican porque, como les puedo explicar, diluye, concentra, diluye, concentra, diluye, concentra, de acuerdo a lo que el organismo necesite. ¿De acuerdo? Ahora, si lo queremos ver más a fondo, ese es el esquema más a fondo. Pero es básicamente lo mismo que el anterior. Solo que acá ustedes pueden ver con más detalle cómo funciona la osmolaridad, ¿no? Miren, está acá en 1200 abajo, concentrado. El agua va a salir cuando está diluido. El agua va a entrar, se vuelve a concentrar. Entonces, ¿qué cosa hace que el sistema medular se diluya? La salida del agua. ¿Y qué hace que el sistema medular se concentre? La salida de los solutos. Entonces, ese es el arte o ese es el mecanismo contracorriente multiplicador. ¿Muy bien? Ok. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la hormona antidiurética, ¿no? Imagínense una maratón, han corrido bajo el sol, tremendo. Recuerden, primer concepto, ¿dónde actúa la hormona antidiurética? La hormona antidiurética actúa principalmente en el túbulo colector. ¿Qué va a ocurrir? La hormona antidiurética inserta una especie de puertas o aquaporines en el túbulo colector. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Recuerdan anteriormente, se acuerdan en el gráfico anterior que esto estaba en 1200 en algún momento del recorrido? Si esto está en 1200, está sumamente concentrado, obviamente el agua va hacia esa zona. El agua se va a reabsorber. Entonces, después de haber corrido una maratón, evidentemente estamos llenos de osmolaridad, estamos concentrados. Entonces, el agua, en ese sentido, lo que va a ocurrir es que el agua no va a eliminarse. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética, de alguna manera, impide a través de las aquaparinas que salga el agua y que el agua tenga que ser reabsorbida para mantener el estado de hidratación y no desmayarse. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en un estado de ejercicio intenso o de deshidratación, la hormona antidiurética se empieza a estimular para impedir la diuresis y que el agua se reabsorba. Profesor, disculpe, ¿y ahí también actuaría la aldosterona? Sí, o sea, pero es secundaria. Después, la primera que actúa es la hormona antidiurética. La aldosterona también actúa porque tiene que regular la presión. O sea, sí, o sea, actúan, pero no es que actúen al mismo tiempo, es primero la antidiurética y después sale la aldosterona. Ya. Entonces, si uno habla de los fármacos, porque también hay una parte donde vi en sus clases que me enviaron, le pedí a María que me envíe sus clases, hablan de los fármacos diuréticos, y bueno, ese es un esquema en las cuales donde actúan. Eso sí se los dejo, no sé si se los vayan a preguntar, porque en teoría fármaco llevan el próximo semestre, pero igual en todo caso, ahí les dejo cuáles son los puntos donde cada uno de los fármacos diuréticos actúa. Aquí lo que sí es importante, y sí, yo sí les preguntaría, por ejemplo, es cómo funciona la furosemida. Eso sí, no todos los diuréticos, que son 5,
pero al menos la furosemida sí, porque es importante tener en cuenta cómo funciona la furosemida. ¿Y cómo funciona? Funciona así, vean. La furosemida es el llamado diurético de asa. ¿Por qué? Porque actúa en el asa de Henle. ¿Y qué cosa hacía el asa de Henle? El sistema multiplicador contracorriente diluye, concentra, concentra, diluye, diluye, concentra. Ahí actúa la furosemida. ¿Dónde? Vean esto de acá. En este sistema, si uno lo ve a detalle, existe una bombita. Ustedes han visto en el sistema de contracorriente cómo en el asa ascendente el soluto sale a la médula. Al salir a la médula, los solutos concentran, ¿no? Llena de osmolaridad. Esa osmolaridad hace de que jale agua de lo que va llegando, va bajando, ¿no? Y así sucesivamente ya. Eso ya lo tienen claro. Ahora, ¿qué hace la furosemida? Bloquea. ¿Qué cosa bloquea? Bloquea esa bomba que hace de que salgan los solutos. ¿Y qué pasa entonces si yo impido que salgan los solutos? ¿Qué pasa si yo tengo un fármaco que me bloquea que deje de salir o que en todo caso deje de reabsorberse el sodio, el potasio? Ya no va a haber osmolaridad, ya no va a haber concentración. Entonces, ¿qué va a pasar? De 1200, que estaba concentrado, pasa a ser 300, súper diluido. ¿Y qué creen que va a pasar con el agua? ¿Ustedes creen que el agua va a ir hacia los 300? No, imposible. La ósmosis no funciona así. El agua va donde hay osmolaridad, el agua va donde está concentrado. El agua va cuando la bomba funciona y me mete un montón de sodio y potasio a la médula para que se concentre, se vuelve a 1200 y el agua la diluye y jale agua. Yo la bloqueo y lo que hago es, ya no tengo la salida de los solutos, por lo tanto, mi sistema de contracorriente ya no vuelve a ser 1200, se queda en 300, se queda diluido. Y si se queda diluido, el agua va a salir, al contrario, el agua que está diluida va a entrar a los vasos y se va a orinar. Así actúa la furosemida. Y esa agua se orina, y orinas, y orinas, y orinas. ¿Por qué? Porque tu médula deja de estar concentrada. ¿Por qué? Porque el fármaco bloqueó la bomba que hacía de que se concentre. Creo que está bastante más claro. Muy bien. Ese es un cuadro que les dejo para que lo tengan ahí en cuenta, nada más, para que sepan la diferencia entre los fármacos. Y hay una parte donde hablaban de terapia de reemplazo renal, que son dos tipos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Aquí hay algunas cosas que quería mencionarles. Primero, las terapias, suena muy bonito cuando uno dice terapia de reemplazo renal. ¡Ah, qué bacán! Voy a reemplazar el riñón. Mentira. Mentira, o es una verdad, en todo caso es una verdad a medias. Pero dicen, ¿no?, que las verdades a medias son mentiras finalmente, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿por qué es una verdad a medias? Recuerden la primera diapositiva que les puse. La primera hablaba de las funciones del riñón. Ninguna máquina al día de hoy se ha inventado para que cumpla exactamente las mismas funciones que hace el riñón. No la hay. La diálisis, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal no te da eritropoyetina. No te da la renina. Tampoco. No te da la parte activa de la vitamina D. Tampoco. Ojo, cuando uno habla de terapia de reemplazo renal, solamente estás hablando en la función de eliminar toxina y el exceso de agua, nada más. El resto tienes que darle por otro lado. Tienes que ponerle ampollas de eritropoyetina, tienes que regular la presión con otros fármacos, tienes que controlar la renina, tienes que darle vitamina D en tabletas, es otro mundo. El riñón es reemplazable con máquinas solamente en su función más básica. ¿Cuál es su función más básica? Filtrar y eliminar toxinas. Eso sí lo puede hacer una máquina, no hay problema, pero el resto no. Partiendo de ahí, existen dos tipos de reemplazo renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran diferencia? La hemodiálisis se hace a través de los vasos sanguíneos, de las venas, ¿de acuerdo?
Se le pone un catéter en la vena y se dializa. ¿Qué es lo que se busca? Si ustedes ven en la pantalla, hay un filtro que está aquí en el centro. Ese filtro es como si fuera el riñón, como si fuera el glomérulo, así todo, o la nefrona, ¿no? Con los túbulos que filtran y todo ya. Ese es el filtro. Y eso filtra la sangre y luego te la regresa sangre filtrada, te regresa sangre limpia, entre comillas, ¿no? ¿Cuánto dura el proceso? 3 horas más o menos por día, ¿no? En cambio, la diálisis peritoneal funciona por ósmosis. Es diferente, a través del peritoneo, funciona por ósmosis, ¿de acuerdo? Y esto es una diálisis que se hace durante todo el día, a veces es continua, a veces 22, 24 horas, todo el día continuo. Es un poco más engorrosa, pero funciona muy bien en niños. En niños chiquititos, de menores de 5 kilos, 6 kilos, no se puede hacer hemodiálisis. Las hemodiálisis no están preparadas para ser realizadas en niños menores de 6, 8 kilos. No se puede, se muere ese niño. En ese sentido, lo que se hace es hacer diálisis peritoneal. Ahí sí, esa sí te la va a aguantar. Muy bien, creo que eso es todo. Así yo al final les dejé este cuadrito de acá. Me gustó porque lo había estado chequeando y se los pongo. Yo creo que la fisiología debe entenderse desde la estructura. A mí me parece que como estudiantes el primer paso siempre es entender la estructura. Una vez que entiendes la estructura, entiendes el funcionamiento, que es el paso 2. Y una vez que entiendes el funcionamiento, puedes entender qué sucede en la enfermedad. Por ejemplo, si ustedes captaron bien que la estructura glomerular tiene capas, y captaron que una de esas capas es la membrana basal glomerular, que es la que impide el paso de moléculas grandes, entonces tú ya captaste la estructura. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona con el enmarañado de esa membrana para evitar el pasaje de las moléculas grandes. Entonces, puedes entender con facilidad qué ocurre cuando eso se daña. Cuando eso se daña, las moléculas grandes empiezan a pasar, empiezan a filtrarse. Ejemplo, la albúmina. ¿Y qué pasa cuando la albúmina se filtra? Se pierde en orina. Y recuerden que la albúmina es la protagonista de la presión oncótica. Y la presión oncótica es la presión que mantiene los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si yo tengo una eliminación de albúmina, tengo a su vez una disminución de la presión oncótica. Y eso a mi paciente le va a producir una extravasación de líquido y va a hacer edemas, se va a hinchar. Entonces, así la fisiología se entiende de manera muy simpática y muy bonita. Partes de la estructura, sigues con el funcionamiento y lo aplicas a la clínica. ¿Ok? Muy bien, creo que eso es todo. Quería mencionarles. Creo que me comeré otra trufa. No, que tengo un pay de limón. Se me cae esto. ¿Preguntas? Pay de limón. Profesor, todo está claro. Y en relación a la acidificación, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Hay un punto también, acidificación urinaria. A ver, o sea, la orina se acidifica porque se reabsorbe el carbonato. Creo que ahí lo importante que tienen que aprender es en qué parte de la nefrona se reabsorbe el carbonato. Yo preguntaría eso. ¿De acuerdo? Y hay un esquema. Ubiquen, ahorita no lo tengo la clase ahorita en la mano, la que me pasaron, pero ahí está. O sea, la orina se acidifica porque tiene la capacidad de que el bicarbonato se reabsorba. Y aquí aprovecho para comentarles algo. Ahora, ¿por qué la orina es ácida? Porque la orina es estéril. Debe ser estéril. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la acidez estomacal? Y una de las protecciones del ácido era evitar que se crezcan las bacterias. Es básicamente algo parecido. La acidez de la orina impide que se proliferen patógenos. Entonces,
es súper importante que la orina sea ácida. Y el además, recuerden, no solamente es el que la orina sea ácida por un tema de evitar que patógenos que no proliferen, sino también recuerden que es súper importante que el bicarbonato se reabsorba. ¿Por qué? Porque sirve de razón para Claro, el porque sirve para el equilibrio de pH, por supuesto. Si el bicarbonato no se reabsorbiera, nuestro pH estaría totalmente alterado. Entonces, de todo lo que eso, de la acidificación, es básicamente uno es por qué la orina se acidifica, que se lo estoy diciendo un poco, y segundo es en qué parte de la nefrona se reabsorbe el bicarbonato, porque ahí es donde sucede la magia. Em, el, el, este, mm, el bicarbonato, al reabsorberse, es el que mantiene el pH en equilibrio, ¿no? Entonces, y eso hace que la orina sea ácida finalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otros componentes como la urea o el hidrógeno que no se va a reabsorber. Lo que quería decir, cuando en fisiología renal hablamos a veces eso confunde un poco a los estudiantes, cuando hablamos de reabsorción, cuando yo hablo esto se reabsorbe, significa que se queda en el cuerpo. Y cuando yo digo se filtra, es que se va por la orina. A veces puede confundir un poco, porque como que, pues si yo lo reabsorbo, entonces lo voy a botar. No, no lo botas, al contrario, si tú lo reabsorbes, te lo quedas. Entonces, si tú reabsorbes agua, el agua se está quedando contigo. Si tú filtras agua, se está yendo el agua. Entonces, al reabsorber el carbonato, se queda contigo. ¿Y qué queda? Ácido, porque estás quitándole base y queda de orina ácida. Profesor, creo que está todo bien. No sé. Porque solamente nos van a tomar de las dos clases que se ha dictado estas dos últimas Perdón, sí, semanas. sí, sí, es lo que me comentaron. Así que, bueno, espero que les haya servido un poco ese mini resumen. Oye, no me respondieron, ¿dónde se reabsorbe el carbonato? En el túbulo contorneado proximal. Proximal, muy bien, es importante. Hay algo que es súper interesante, de la nefrona. Ustedes ven los esquemas de la nefrona, o sea, los esquemas, buenos esquemas, ¿no? Los del Guide, el Constanzo, no los que están, pues, ¿dónde buscan a veces? En Rincón del Médico, creo que ese visto que buscan. No, ahí no busquen, pues. Ya, pero en las bibliografías bienes, las bacanes, las buenas, ustedes ven, no sé si por ahí tengo una, voy a ver si lo encuentro, en la cual, no, mira, acá por ejemplo lo han hecho para que sea más académico, pero no es real. Si ustedes ven, hay una parte de la nefrona cuando tiene como una especie de, no, ¿dónde está? Como que está el glomérulo, sale los túbulos y luego hace una hojita y vuelve a pasar por el glomérulo. No sé si se han dado cuenta. O sea, si ustedes buscan, revisen si quieren alguno, van a ver que sale el glomérulo, sale el tubito, el túbulo, el proximal, y luego después de un momento vuelve a pasar por el glomérulo y vuelve a salir, como que da la vuelta y regresa. ¿No se han dado cuenta ese detalle? O por ahí lo voy a encontrar. Bueno, ya, eso sucede. Eso no es por gusto. Yo siempre les digo, los esquemas médicos no son por gusto. Todos están dibujados por una razón. Siempre, sean curiosos. Eso sucede. Antes no lo encuentro, ahí lo voy a encontrar. Porque, a ver, voy a dejar de compartir. Ya. Eso sucede porque
el mismo glomérulo sensa lo que está haciendo en tiempo real. O sea, imagínense que el glomérulo, que es la bolita esta, sale el túbulo y empieza a hacer todo el mecanismo de filtrado, ¿no? Reabsorbe el agua, todo. Pero hay una partecita que vuelve a pasar por el glomérulo. ¿Para qué? Para que el glomérulo vuelva a sensar lo que ya está haciendo. ¿Se entiende? Es bien interesante. Y aparte es una máquina muy precisa. O sea, es como que yo envíe carga y no es que simplemente, es como si fuera una fábrica y yo tengo una cadena de producción. Y yo agarro mis elementos, mis juguetes, por ejemplo, ya estoy haciendo un carrito con 4 ruedas y con puerta y todo, ya listo. Entonces, empiezo a mandar mis carritos, listo. Pero yo como ejecutor, lo pongo como si fuera una especie de máquina en la cual va por un riel, va por un camino directo. Yo no sé si de acá a 20 metros el carrito se cayó, el carrito se quemó, el carrito se hizo más chico, más grande, no sé, porque ya solamente lo dejé en un punto inicial y empezó a salir. Pero esa misma cinta o ese mismo riel da la vuelta y vuelve a pasar por delante de mis ojos. Entonces yo puedo darme cuenta que el carrito que mandé, al dar la vuelta, veo cómo está y puedo corregir de forma inmediata, con mucho más precisión, si mi carrito está bien enviado o no. Es por eso que los dibujos de la nefrona siempre tienen una bolita, sale el túbulo y luego hay uno que vuelve a pasar por ahí, te van a dar la vuelta. Es bien interesante. Bueno, ya, no las quiero, tampoco ya, va a ser las 12, ya, llego sin mi sienta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, maestro. Profesor, ¿Bien? ¿Todo bien? sí, hoy conversando con las personas que vamos a exponer el día jueves, habíamos visto la posibilidad si puede ser virtual el jueves, no sé si puedan comentar. Por lo que el viernes tenemos el examen justo de... Sí, no, sí les entiendo. El jueves,